¿Qué sucede cuando algo venido de las profundidades más oscuras del universo comienza a comportarse de maneras que ningún científico sobre la Tierra esperaba? Esta noche, amigos, quédense hasta el final, porque lo que está ocurriendo en nuestro cielo podría cambiar para siempre la forma en que entendemos el cosmos. Hace apenas unas semanas, un telescopio ubicado en el corazón de la Ciudad de México capturó algo extraordinario, algo que tiene a los astrónomos de todo el mundo despiertos por las noches, buscando respuestas que parecen escaparse entre los dedos como arena fina. Buenas noches, queridos radioescuchas. Aquí Felipe Suárez, acompañándolos en esta noche estrellada. ¿Alguna vez han lanzado una piedra al aire y esperado que cambiara de rumbo por sí sola? Porque eso, en esencia, es lo que estamos presenciando con este visitante cósmico llamado 3I Atlas. Y sé que suena imposible, sé que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero los datos están ahí. Las imágenes no mienten. ¿Qué pasará cuando este objeto llegue a las cercanías de Júpiter en 3 años? Acompáñenme a descubrirlo. El cometa 3I Atlas no es un visitante ordinario. No nació en nuestro sistema solar. No se formó en la nube de Oort ni en el cinturón de Kuiper, esas regiones heladas que albergan a los cometas que conocemos desde hace siglos. Este objeto viajó distancias que la mente humana apenas puede concebir, atravesando el vacío entre las estrellas durante millones, quizás miles de millones de años, hasta que finalmente llegó a nuestro vecindario cósmico. Y desde el momento en que fue detectado por primera vez, comenzó a mostrar comportamientos que desafían todo lo que creíamos saber sobre los cometas y sobre las leyes que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes. Las imágenes más recientes, captadas por un equipo de astrónomos trabajando incansablemente en la Ciudad de México, revelaron algo que dejó a la comunidad científica en un estado cercano al asombro, mezclado con una inquietud profunda que pocos se atreven a admitir públicamente. La trayectoria de este cometa, según los cálculos más precisos disponibles, experimentó un ajuste, no una desviación caótica causada por fuerzas aleatorias, no un empujón casual del viento solar como ocurre con tantos otros objetos que surcan el espacio. Fue un cambio preciso, casi milimétrico en términos astronómicos, que lo colocó en una ruta de encuentro directo con el radio de Hill de Júpiter. Para entender la magnitud de este hallazgo, primero hay que comprender qué es exactamente el radio de Hill. Imaginen una zona invisible alrededor de cualquier planeta masivo, una frontera sutil donde la gravedad de ese mundo comienza a dominar sobre la del Sol. Es como un territorio propio, un reino gravitacional que separa la influencia de un planeta de la influencia de nuestra estrella madre. Júpiter, siendo el gigante indiscutible de nuestro sistema, posee un radio de Hill enorme que se extiende por más de 53 millones de kilómetros en todas direcciones. Es una región del espacio tan vasta que podría contener a la Tierra cientos de veces sin el menor problema. Y 3I Atlas, después de ese misterioso ajuste en su trayectoria, se dirige exactamente hacia ese borde. No cerca de él, no en su proximidad general, sino exactamente hacia él. La precisión es del tipo que hace que los astrónomos detengan lo que están haciendo, revisen sus cálculos 2 y 3 veces, y luego busquen errores que simplemente no están ahí. Es el tipo de precisión que desafía las probabilidades estadísticas, de una manera que resulta profundamente incómoda para quienes prefieren explicaciones sencillas y convencionales. Pero aquí viene la parte que verdaderamente quita el sueño a quienes estudian estos fenómenos con dedicación y rigor. Ese ajuste no ocurrió cuando podíamos observarlo. Sucedió cuando el cometa se encontraba detrás del Sol, completamente invisible desde la Tierra, fuera del alcance de cualquier telescopio terrestre o espacial. Era como si el universo hubiera decidido ocultar deliberadamente el momento exacto en que algo extraordinario sucedió. Cuando finalmente el objeto reapareció en nuestro campo de visión y los científicos actualizaron sus modelos orbitales con los nuevos datos, descubrieron que algo, lo que sea que haya sido, había empujado al cometa justo lo suficiente para cambiar su destino de manera radical.
Las probabilidades de que esto suceda por pura casualidad son astronómicamente bajas. Estamos hablando de 1 en 1000 millones, quizás peor. Es como lanzar un dardo desde 100 metros de distancia, con los ojos vendados, en medio de una tormenta de viento, y aún así dar justo en el centro del blanco. Eso es exactamente lo que este visitante interestelar acaba de lograr, y nadie puede explicar cómo lo hizo. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa, amigos míos? Pensábamos que un cometa era simplemente una bola de hielo a la deriva, siguiendo las leyes de la gravedad como cualquier otro objeto en el espacio. Pero 3I Atlas nos está diciendo que tal vez no es tan simple. ¿Qué tipo de fuerza natural puede producir ese nivel de precisión? ¿Hay algo que no estamos viendo? ¿Algo que nuestros instrumentos no pueden detectar todavía? Les prometo que mientras más avancemos en esta historia, más fascinante se pone. Cuando un objeto celeste cambia de rumbo inesperadamente, los científicos buscan explicaciones dentro del marco de la física conocida. Es el procedimiento natural, el camino que la ciencia ha recorrido durante siglos para comprender los misterios del universo. La primera candidata, la más obvia y estudiada, es la desgasificación. Los cometas están compuestos principalmente de hielo, polvo y compuestos volátiles que se subliman cuando se acercan al Sol. Esos chorros de gas actúan como pequeños motores de cohete, empujando al cometa en direcciones que pueden parecer impredecibles, pero que siguen patrones identificables cuando se analizan con el detalle suficiente. Es un fenómeno bien documentado, observado en docenas de cometas a lo largo de décadas de estudio meticuloso. Los astrónomos han desarrollado modelos matemáticos sofisticados que pueden predecir con razonable precisión cómo la desgasificación afectará la trayectoria de un cometa determinado. Pero aquí está el problema fundamental con esa explicación cuando intentamos aplicarla a 3I Atlas. La desgasificación produce empujones caóticos, no ajustes precisos. Es como intentar estacionar un automóvil soplándole con un ventilador industrial. Podrías moverlo sin duda, pero jamás lo colocarías perfectamente en el espacio designado, alineado al milímetro con las líneas pintadas en el suelo. Y sin embargo, eso es exactamente lo que parece haber sucedido con 3I Atlas. El empujón fue de la magnitud exacta, en el momento exacto, para colocarlo en una trayectoria que culminará en marzo del año 2026 con un encuentro cercano al límite gravitacional de Júpiter. Es el tipo de coincidencia que hace que incluso los científicos más escépticos comiencen a rascarse la cabeza con genuina perplejidad, buscando explicaciones alternativas que simplemente no aparecen. Las imágenes captadas desde la Ciudad de México revelan además otro elemento intrigante, algo que añade una capa adicional de misterio a este enigma cósmico que crece con cada nueva observación. 3I Atlas no solo cambió su rumbo de manera inexplicable, también está exhibiendo una estructura de cola completamente anómala que desafía los modelos establecidos durante décadas de investigación cometaria. Los cometas, como muchos saben, desarrollan colas espectaculares cuando se acercan al Sol. La radiación solar y el viento estelar empujan el polvo y el gas lejos del núcleo, creando esas estelas luminosas que han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Nuestros antepasados las veían como presagios, como mensajes divinos escritos en el firmamento nocturno. Hoy sabemos que son fenómenos físicos perfectamente naturales, resultado de la interacción entre el material cometario y la energía de nuestra estrella. Pero 3I Atlas tiene algo que muy pocos cometas muestran, algo que ha desconcertado a los observadores desde las primeras semanas de seguimiento intensivo. Una anticola, una cola que apunta hacia el Sol, no lejos de él. Este fenómeno, aunque raro, no es completamente desconocido en la astronomía cometaria. Ocurre cuando partículas pesadas quedan suspendidas a lo largo de la órbita del cometa, y desde cierto ángulo de observación parecen formar una cola que desafía la lógica aparente. Es un efecto de perspectiva, nada más, o al menos eso es lo que debería ser según todos los modelos que hemos desarrollado. Pero aquí viene lo que me tiene verdaderamente fascinado, amigos.
La anticola de Tracy Atlas es demasiado estrecha, demasiado definida, demasiado estable. ¿Saben lo que parece? Parece como si alguien hubiera trazado una línea recta con un láser a través de millones de kilómetros de espacio vacío. Y eso, según los modelos físicos que tenemos, simplemente no debería ser posible. ¿Están empezando a entender por qué este objeto tiene a todo el mundo tan inquieto? Cuando un cometa libera polvo hacia el espacio, ese polvo debería dispersarse de manera predecible. La gravedad del Sol, la presión constante de la radiación solar, las pequeñas perturbaciones gravitacionales causadas por los planetas cercanos y lejanos. Todo contribuye a que las partículas se esparzan en un patrón amplio y difuso con el paso del tiempo. Es física básica, mecánica celeste, que hemos comprendido y utilizado para predecir el comportamiento de innumerables objetos durante más de 3 siglos de observación astronómica rigurosa. Pero la anticola de Tracy Atlas no se comporta de esa manera. Se ve ordenada, se ve intencional, se ve como si algo estuviera manteniendo esas partículas en formación perfecta a través de distancias que desafían la imaginación humana. Y eso plantea una pregunta profundamente incómoda para la comunidad científica, una pregunta que muchos prefieren evitar, pero que resulta inevitable cuando se analizan los datos con honestidad. ¿Qué fuerza natural puede mantener una estructura tan precisa a lo largo de escalas tan vastas? Los astrónomos han propuesto varias teorías para intentar explicar esta anomalía, trabajando día y noche para encontrar respuestas que satisfagan las exigencias del método científico. Tal vez la composición del cometa es completamente inusual, con tipos de hielo que subliman de maneras que nuestros modelos aún no capturan correctamente. Tal vez hay campos magnéticos involucrados, interacciones electromagnéticas entre el polvo cometario y el viento solar que nuestras ecuaciones todavía no describen con precisión suficiente. Tal vez la estructura interna del núcleo es tan irregular, tan diferente de cualquier cometa que hayamos estudiado antes, que produce chorros de gas perfectamente direccionados, que crean patrones aparentemente artificiales, pero que en realidad obedecen a procesos naturales que simplemente no entendemos todavía. Todas esas son explicaciones posibles. Los científicos están trabajando con cada dato disponible, cada imagen capturada, cada medición espectroscópica. Pero aquí está el problema fundamental que ninguna de estas teorías puede resolver por completo. Ninguna de esas explicaciones encaja perfectamente con todas las observaciones. Cada vez que parece que una teoría funciona para explicar un aspecto del comportamiento de Tracy Atlas, aparece un nuevo detalle que no cuadra, una pieza del rompecabezas que simplemente no embona con el resto de la imagen. Las observaciones realizadas en las últimas semanas han revelado cambios significativos en el color del penacho que rodea al núcleo del cometa. Antes del perihelio, ese punto de máximo acercamiento al Sol, el penacho mostraba una tonalidad rojiza característica. Pero aproximadamente 4 semanas después del perihelio, imágenes obtenidas por un gran telescopio de 8 metros de diámetro comenzaron a mostrar el halo con una coloración verde distintiva. Este cambio de color no es un detalle menor ni una curiosidad sin importancia. El tono verde es un indicador fuerte de la presencia de moléculas como el carbono diatómico, que emite luz en ese rango específico del espectro electromagnético. En términos prácticos, esto significa que la composición molecular del penacho cambió después del paso por el calor intenso cerca de nuestra estrella madre. Este tipo de cambio implica procesos químicos y dinámicos ocurriendo a escalas que todavía necesitan ser medidas y comprendidas por completo. ¿Habían pensado alguna vez que un cometa podría cambiar de color así como si fuera un camaleón cósmico? Yo tampoco. Y hay algo más que no me deja dormir tranquilo. Los instrumentos espaciales sensibles a los rayos X detectaron un brillo viniendo de la región alrededor de Atlas. La extensión y distribución espacial de esa emisión son mayores de lo esperado para un cometa típico con apariencia visual similar.
¿Qué está pasando realmente ahí arriba, amigos? Otro punto relevante que ha captado la atención de los investigadores más meticulosos es la emisión de rayos X asociada con la interacción con el viento solar. Los instrumentos espaciales sensibles a esta longitud de onda observaron brillo proveniente de la región alrededor de 3 y Atlas. El mecanismo más plausible, ya estudiado en otros cometas, involucra la interacción entre el viento solar y los gases liberados por el penacho, lo cual genera emisión en este rango de energía particular. Lo que destaca aquí no es simplemente la existencia de rayos X, algo que se ha observado en otros cometas antes, sino la extensión observada de este brillo. Según los datos publicados por diversos equipos de investigación, el alcance y la distribución espacial de la emisión de rayos X son considerablemente mayores de lo esperado para un cometa típico con una apariencia visual similar. Es como si el objeto estuviera irradiando energía a escalas que superan las predicciones de nuestros modelos actuales. También está el tema de la escala visual. Las imágenes recientes cubren regiones enormes alrededor de 3I Atlas, que abarcan desde cientos de miles hasta millones de kilómetros. Esto proporciona un contexto físico importante que no debe pasarse por alto. Las estructuras observadas no son detalles locales ni pequeñas irregularidades que podrían atribuirse a efectos de la fotografía o del procesamiento de datos. Son características masivas que ocupan volúmenes comparables a los sistemas interplanetarios más grandes que conocemos. Cuando hablamos de penachos y chorros extendiéndose millones de kilómetros hacia el espacio, no estamos tratando con pequeñas variaciones superficiales. Estamos enfrentando fenómenos que requieren fuentes considerables de energía y masa, fuentes que nuestros modelos actuales tienen dificultades para explicar de manera satisfactoria. La distribución del polvo alrededor de 3I Atlas presenta otro misterio que tiene perplejos a los especialistas más experimentados. En un cometa típico, esperamos ver una separación clara entre las partículas finas y las partículas gruesas. El polvo fino, siendo ligero, es empujado rápidamente lejos del núcleo por la presión de la radiación solar. El polvo grueso, siendo más pesado, permanece más cerca de la trayectoria orbital original. Con el tiempo, esta separación se vuelve muy evidente en las observaciones, permitiendo a los astrónomos distinguir claramente entre diferentes tipos de material. Pero en 3I Atlas, esta separación no es tan clara como debería. Hay regiones donde el polvo fino y el polvo grueso parecen mezclados de manera homogénea, como si hubieran sido liberados al mismo tiempo desde la misma región del núcleo, pero luego se hubieran comportado de maneras completamente diferentes a lo esperado. Es un patrón que desafía nuestros modelos de emisión de polvo cometario de maneras fundamentales que obligan a los investigadores a replantear suposiciones que daban por sentadas desde hace décadas. Y cuando digo que no encaja, amigos míos, no estoy hablando de pequeñas discrepancias que podemos ajustar con un poco de matemáticas avanzadas. Estoy hablando de diferencias que nos obligan a reconsiderar nuestras suposiciones más básicas sobre cómo funcionan estos objetos. ¿Acaso 3I Atlas está hecho de materiales que nunca hemos visto antes? ¿Proviene de un entorno tan diferente del nuestro que sus procesos físicos no se parecen en nada a lo que conocemos? Piénsenlo un momento. Esa posibilidad es muy real y merece consideración seria por parte de toda la comunidad científica internacional. 3I Atlas es un objeto interestelar, lo que significa que se formó en algún lugar completamente fuera de nuestro sistema solar. Tal vez alrededor de una estrella muy diferente del Sol, una enana roja fría, cuya luz apenas calienta a los planetas que la orbitan, o una gigante azul ardiente, cuya radiación intensa crea condiciones que no existen en ningún lugar de nuestro vecindario cósmico. Tal vez se formó en una región de la galaxia donde las condiciones de temperatura, presión y composición química eran radicalmente distintas de las que existían en la nebulosa primordial que dio origen a nuestro propio sistema solar hace aproximadamente 4.500 millones de años. Si ese es el caso,
Entonces, el cometa podría contener tipos de hielo que jamás hemos tenido la oportunidad de estudiar directamente. Compuestos orgánicos que no existen en la Tierra ni en ningún asteroide o cometa local. Estructuras cristalinas que subliman de maneras completamente inesperadas cuando son calentadas por la luz de nuestra estrella. Todo eso podría explicar, al menos en parte, por qué el comportamiento de 3I Atlas resulta tan desconcertante para nuestros modelos actuales. Pero incluso aceptando esas posibilidades extraordinarias, todavía queda el problema de la precisión. Todavía tenemos que explicar cómo un objeto supuestamente natural pudo ajustar su trayectoria con tanta exactitud que terminará pasando por el radio de Hill de Júpiter en el año 2026. Y esa, honestamente, es la parte más difícil de aceptar. No porque sea físicamente imposible, sino porque requiere una combinación de factores tan específica, tan improbable estadísticamente, que casi parece diseñada por alguna inteligencia capaz de calcular trayectorias a través de distancias y tiempos que superan cualquier cosa que los humanos hayamos intentado jamás. El radio de Hill de Júpiter es una región inmensa del espacio con más de 53 millones de kilómetros de radio. Es una zona donde la gravedad del planeta gigante comienza a dominar sobre la influencia gravitacional del Sol. Para un objeto que viaja a través del espacio interestelar a velocidades tremendas, llegar exactamente a ese borde no tiene un propósito obvio desde el punto de vista puramente físico. No es un lugar donde ocurra algo especial de manera natural, como una ruptura por fuerzas de marea o una activación térmica súbita. No es un punto de resonancia orbital que pueda capturar al objeto y convertirlo en un nuevo miembro permanente de nuestro sistema. Es simplemente un límite gravitacional, una frontera invisible en el vacío del espacio. Y sin embargo, 3I Atlas se dirige directamente hacia él, con una precisión que resulta casi perturbadora para quienes analizan los datos con detenimiento. Me pregunto constantemente, amigos, si esto fuera una coincidencia, sería una de las coincidencias más extraordinarias en toda la historia de la astronomía moderna. Pero si no es coincidencia, si hay una razón por la que este visitante interestelar se dirige hacia ese punto específico del espacio, entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál es esa razón? ¿Hay algo en el radio de Hill de Júpiter que no estamos viendo? ¿Algo que nuestros instrumentos no detectan? La posibilidad de que la trayectoria del cometa haya sido determinada hace mucho tiempo, quizás antes incluso de que entrara en nuestro sistema solar, es especulativa sin duda, pero no es completamente descabellada cuando se considera dentro del contexto apropiado y con la mente abierta que la ciencia genuina requiere. Si 3I Atlas fuera un objeto artificial, o al menos un objeto cuyo movimiento hubiera sido influenciado por algún tipo de tecnología en algún momento de su larga travesía a través del espacio interestelar, entonces su trayectoria podría haber sido planeada con anticipación. Podría haber sido diseñada específicamente para realizar un sobrevuelo de Júpiter, tal vez para utilizar la inmensa gravedad del planeta como un impulso gravitacional, una onda cósmica que lo aceleraría a su salida del sistema solar hacia un nuevo destino entre las estrellas distantes. Es una maniobra que nuestras propias sondas espaciales han realizado docenas de veces con éxito rotundo. La Voyager 1 y la Voyager 2, esas embajadoras de la humanidad que ahora navegan por el espacio interestelar llevando mensajes de nuestro mundo a quien pueda encontrarlas algún día, usaron a Júpiter precisamente para ese propósito hace más de 4 décadas. Y si una civilización extraterrestre quisiera enviar una sonda de exploración a través de la galaxia, utilizar planetas gigantes como Júpiter para ajustar trayectorias y ganar velocidad, sería una estrategia perfectamente lógica y extremadamente eficiente en términos de energía. El profesor Abraham Loeb de la Universidad de Harvard es una de las voces más prominentes y también más controvertidas en este tipo de debates que mezclan la astronomía rigurosa
con preguntas que muchos preferirían evitar. No es un teórico marginal ni un buscador de atención mediática que persigue titulares sensacionalistas. Es un científico genuinamente respetado, con cientos de publicaciones en las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Alguien que dirigió el Departamento de Astronomía de Harvard durante casi una década completa. Y él ha sugerido algo que hace que muchos de sus colegas se sientan profundamente incómodos. Loeb argumenta que objetos como 3I Atlas, y antes que él, el famoso Oumuamua, podrían no ser completamente naturales en su origen o en su comportamiento actual. No está afirmando categóricamente que sean naves espaciales alienígenas. No está diciendo que haya seres de otros mundos pilotándolos a través del cosmos. Lo que está diciendo, con la cautela propia de un científico riguroso, es que las anomalías que estamos observando son tan significativas, tan difíciles de explicar satisfactoriamente con la física conocida, que sería científicamente irresponsable no considerar todas las posibilidades. Y eso incluye, por remota que parezca la probabilidad, la posibilidad de que estemos observando algo fuera de lo ordinario, algo que podría incluir tecnología de origen desconocido. Miren amigos, sé perfectamente que eso suena a ciencia ficción, lo sé. Pero si Loeb está haciendo estas preguntas desde la cátedra de Harvard, y cada vez más científicos están empezando a admitir, aunque sea en conversaciones privadas, que hay algo genuinamente extraño con estos visitantes interestelares, entonces tal vez nosotros también deberíamos mantener la mente abierta, ¿no creen? ¿Recuerdan a Oumuamua? Oumuamua, ese objeto alargado que pasó por nuestro sistema en el año 2017, fue el primero de estos visitantes en ser detectado. Apareció sin previo aviso en octubre de ese año, captado por el telescopio Pan-STARRS, ubicado en las alturas volcánicas de Hawái. Su nombre, en lengua hawaiana, significa aproximadamente mensajero de lejos, que llega primero, y fue un mensajero verdaderamente extraño, sin la menor duda. Su forma era completamente inusual para cualquier objeto cósmico conocido. Alargado como un cigarro gigante, quizás 10 veces más largo que ancho, una proporción que no se había observado jamás en ningún asteroide o cometa de nuestro sistema solar. No mostraba una cola visible a pesar de haber pasado relativamente cerca del Sol. Algo inesperado si realmente era un cometa tradicional, con hielos que deberían haberse evaporado bajo el calor solar. Y lo más desconcertante de todo, aceleró mientras se alejaba de nuestra estrella, como si algo invisible lo estuviera empujando hacia afuera. Los astrónomos propusieron múltiples explicaciones para ese comportamiento anómalo: desgasificación de hielos exóticos que no producían cola visible, presión de radiación solar actuando sobre una superficie inusualmente reflectante y delgada, efectos térmicos complejos que nadie había considerado previamente, pero ninguna explicación encajaba perfectamente con todas las observaciones disponibles. Cada teoría dejaba algún cabo suelto, algún detalle sin resolver que inquietaba a los investigadores más meticulosos. Y luego, antes de que pudiéramos estudiarlo más a fondo con instrumentos más potentes, Oumuamua desapareció en la oscuridad del espacio interestelar, alejándose de nosotros a velocidades tremendas, dejándonos con más preguntas que respuestas y una sensación persistente de oportunidad perdida que todavía duele a quienes dedicaron semanas enteras a intentar comprender su naturaleza. Y ahora tenemos a 3I Atlas, otro visitante interestelar, otro objeto que se comporta de maneras que desafían nuestras expectativas establecidas. Y esta vez, la situación es diferente. Esta vez, el objeto no se está alejando todavía. Esta vez, tenemos años por delante para estudiarlo, para observarlo con cada instrumento disponible, para tratar de entender verdaderamente qué está sucediendo. Loeb y sus colaboradores han abordado los datos más recientes desde 3 líneas principales de razonamiento que merecen consideración cuidadosa. La primera concierne al cambio de composición,
La transición de rojo a verde es consistente con la activación de diferentes moléculas cerca de nuestra estrella madre, especialmente con la presencia de carbono diatómico en el período posterior al perihelio. Esto indica que el penacho contiene componentes variables y que el calentamiento altera significativamente la química de la emisión observada. La segunda línea involucra los rayos X y su extensión anómala. Si bien se espera emisión de rayos X cuando hay interacción con el viento solar, la intensidad y extensión observadas plantean preguntas importantes que no tienen respuestas fáciles. El problema central es que la cantidad de gas requerida y su distribución espacial parecen incompatibles con el tamaño estimado del núcleo. Si asumimos un comportamiento cometario convencional, los números simplemente no cuadran. La tercera línea trata con la anticola real y persistente. La anticola de 3I Atlas no puede atribuirse a un simple efecto geométrico de perspectiva. Imágenes obtenidas a lo largo del tiempo muestran que apunta consistentemente hacia el Sol en diferentes momentos y desde diferentes posiciones de la Tierra. Para Loeb, esto exige explicaciones físicas directas, ya sea a través de fragmentos de hielo liberados desde el lado que mira hacia la estrella o a través de dinámicas colectivas causadas por aceleración no gravitacional. ¿Será suficiente tiempo para resolver el misterio, amigos? ¿O nos dejará con aún más preguntas de las que ya tenemos? La verdad es que nadie puede saberlo con certeza en este momento, pero lo que sí sabemos es que cada día que pasa, cada nueva imagen capturada, cada nueva medición realizada, nos acerca un poco más a la verdad. Y eso, por sí solo, ya es extraordinario. ¿No les parece emocionante ser testigos de esto? Estas líneas de explicación no se excluyen mutuamente. Revelan diferentes facetas del mismo enigma que ha capturado la atención de la comunidad astronómica mundial. Masa y energía siendo eyectadas de manera no trivial, con una geometría que desafía la intuición, construida a partir del comportamiento típico de cometas conocidos que hemos estudiado durante siglos. En los cometas de nuestro sistema, la presencia de una anticola usualmente puede explicarse por un efecto de proyección geométrica cuando la Tierra cruza el plano orbital del cometa. En el caso de 3I Atlas, la anticola aparece en imágenes obtenidas bajo configuraciones geométricas en las que este efecto puede descartarse con seguridad. Esto significa que no estamos tratando con una ilusión óptica, sino con una emisión real que apunta hacia nuestra estrella madre. La paradoja surge porque la física básica del polvo y el gas predice que tanto la radiación como el viento solar empujan las partículas lejos de la estrella. Así, observar un penacho luminoso dirigido hacia la estrella requiere una explicación que va más allá de la comprensión estándar que hemos desarrollado durante décadas de estudio cometario riguroso. Entre las posibilidades que los científicos están considerando, se encuentran la liberación masiva de fragmentos extremadamente pequeños que se evaporan rápidamente antes de ser empujados lejos, o la existencia de un flujo dinámico localizado que dirige material hacia la estrella de manera activa. También se ha propuesto que un enjambre de objetos o partículas podría quedar rezagado detrás de la trayectoria principal debido a aceleración no gravitacional del cuerpo principal, creando un efecto colectivo que se manifiesta como un penacho dirigido hacia la estrella. Otra hipótesis involucra procesos complejos de sublimación con composición atípica dominada por gases como monóxido y dióxido de carbono, con poca agua, alterando la respuesta dinámica de las partículas a la radiación solar de maneras que no hemos observado antes. Cada una de estas hipótesis resuelve parte del problema, pero ninguna logra explicar simultáneamente el cambio de color, la emisión de rayos X, la escala observada y la persistencia de la anticola sin recurrir a suposiciones que todavía están pobremente probadas. Este es exactamente el punto enfatizado por Loeb. Reconocer la anomalía es el primer paso hacia el avance del conocimiento científico.
Las imágenes obtenidas desde el telescopio de la Ciudad de México están contribuyendo de manera crucial a este esfuerzo científico internacional. La claridad de las fotografías, la resolución alcanzada, la capacidad de captar detalles finos en las colas y en la enigmática anticola. Todo eso está permitiendo a los investigadores de todo el mundo construir un modelo cada vez más completo de lo que realmente está sucediendo con este visitante cósmico. Y lo que están observando resulta absolutamente fascinante, amigos míos. Las colas de 3I Atlas no son estructuras estáticas, como podrían esperarse de un simple trozo de hielo y roca a la deriva. Están evolucionando constantemente, cambiando de forma, desarrollando nuevas estructuras casi en tiempo real ante los ojos atónitos de los observadores. ¿Alguna vez habían escuchado algo así? Yo tampoco, hasta ahora. Hay momentos específicos en que la anticola se intensifica de manera dramática, volviéndose más brillante y más definida de lo que cualquier modelo predice. Hay momentos en que nuevas colas secundarias parecen brotar del núcleo como ramas de un árbol cósmico, creciendo a velocidades imposibles. Es como si el cometa estuviera de alguna manera vivo, respirando, reaccionando a condiciones cambiantes a medida que viaja a través de nuestro sistema solar hacia su encuentro con Júpiter. Los cometas normales, por supuesto, también muestran cambios en su actividad a lo largo del tiempo, pero generalmente esos cambios son predecibles. Están correlacionados de manera clara con la distancia al Sol, con la rotación del núcleo sobre su propio eje, con la geometría orbital que determina cuánta radiación solar reciben en cada momento. Son cambios que nuestros modelos pueden anticipar con razonable precisión basándose en décadas de observación y análisis. Con 3I Atlas, los cambios parecen ocurrir sin una razón clara ni un patrón identificable. Es como si el cometa estuviera respondiendo a señales que no podemos detectar con nuestros instrumentos actuales, reaccionando a estímulos invisibles que escapan a nuestra comprensión presente. Uno de los aspectos que más intriga ha generado en la comunidad científica es la variabilidad del brillo del objeto. Los astrónomos están documentando fluctuaciones que no se correlacionan de manera limpia con la rotación esperada del núcleo cometario. La curva de luz, ese registro de cómo cambia el brillo con el paso del tiempo, muestra irregularidades que sugieren una forma extremadamente compleja del núcleo o bien procesos de emisión que varían de maneras que nuestros modelos actuales no pueden reproducir satisfactoriamente. La reacción pública a estos descubrimientos ha sido inmediata e intensa. En transmisiones en vivo y en redes sociales han surgido críticas severas hacia las agencias que publicaron las imágenes. Algunas personas incluso acusaron las imágenes oficiales de manipulación o charlatanería. También ha habido desconfianza respecto a los ajustes sucesivos de parámetros orbitales publicados por los organismos oficiales. Entre los puntos más repetidos en el debate público hay cuestiones que merecen atención científica más que polarización. Uno de ellos es la diferencia entre datos crudos e imágenes procesadas, ya que los ajustes en contraste, filtros y mosaicos pueden alterar la percepción del color y la extensión de las estructuras observadas. Otro punto son las correcciones sucesivas de parámetros orbitales, que son normales, pero deberían estar acompañadas de documentación clara sobre métodos e incertidumbres. También hay disputas sobre la composición, con observadores señalando que algunos reportes evitan declaraciones directas sobre ciertos elementos, limitándose a interpretaciones, lo cual genera desconfianza cuando los datos no son abiertos y accesibles para verificación independiente. Es como si 3I Atlas estuviera jugando con nosotros, amigos, revelando pistas aquí y allá, pero nunca mostrando la imagen completa. Y esa es precisamente la parte frustrante, pero también fascinante de todo esto. Cada vez que pensamos que estamos cerca de una respuesta definitiva, aparece un nuevo dato que lo complica todo. ¿Llegaremos alguna vez a comprenderlo por completo? Eso es lo que todos nos preguntamos cada noche mirando las estrellas. Esta crítica pública sirve como recordatorio de que los científicos y observatorios necesitan publicar no solo las imágenes finales, sino también los datos iniciales y los pasos de procesamiento.
Solo entonces el debate puede moverse de la especulación al reino de la verificación empírica que caracteriza a la ciencia genuina. Cuando las observaciones acumuladas no encajan en los modelos existentes, hay tres caminos posibles. El primero es buscar errores instrumentales o de procesamiento. El segundo es ajustar los modelos físicos con hipótesis comprobables. El tercero es considerar alternativas más audaces si las hipótesis anteriores fallan. El problema surge cuando se salta directamente de la búsqueda de errores a declaraciones finales, sin pasar por el proceso completo de pruebas. Loeb deja claro que reconocer anomalías no es una debilidad científica, sino el punto de partida para el aprendizaje. No exige conclusiones definitivas, sino que los datos sean analizados sin forzarlos a encajar en una narrativa previa. Esta es la postura que debería exigirse. Más datos abiertos, más replicación independiente y menos intentos de cerrar prematuramente el debate. Para avanzar en la comprensión de 3I Atlas, se requieren tres frentes coordinados de investigación. El primero es la publicación de datos crudos, incluyendo imágenes originales, metadatos y todos los pasos de reducción. El segundo es monitoreo intensivo multibanda con campañas coordinadas en óptico, infrarrojo, ultravioleta y rayos X para mapear composición, variaciones temporales y estructura dinámica. El tercero es modelado físico con hipótesis contrastables, como cuantificar si una gran cantidad de partículas de hielo micronizadas puede explicar la anticola sin violar límites de energía, o si es necesario incluir aceleración no gravitacional de origen todavía desconocido. Además, las comparaciones estadísticas con archivos de objetos interestelares y cometas de nuestro sistema son esenciales. Si conjuntos similares de anomalías son extremadamente raros o inexistentes, esto indica un punto de inflexión en el conocimiento astronómico. El listado de anomalías conocidas de 3I Atlas es verdaderamente impresionante cuando se considera en su conjunto. Primero, la trayectoria retrógrada alineada con la eclíptica. Segundo, chorros apuntando hacia nuestra estrella madre. Tercero, un núcleo con masa anómala. Cuarto, una ventana de llegada articulada que involucra a Marte, Venus y Júpiter. Quinto, un penacho enriquecido en níquel. Sexto, emisión gaseosa con escasez de agua. Séptimo, polarización óptica fuertemente negativa. Octavo, dirección de llegada coincidente con la región de la llamada señal WOW. Noveno, aumentos súbitos de brillo con tono azulado. Décimo, una discrepancia energética severa. Undécimo, aceleración no gravitacional sin una nube compatible de material eyectado. Duodécimo, chorros extremadamente colimados y persistentes. A lo largo de las próximas semanas y meses, amigos, más datos continuarán llegando de observatorios de todo el mundo. Más análisis serán publicados en revistas científicas. Más investigadores ofrecerán sus interpretaciones de lo que realmente está sucediendo allá arriba. ¿No les emociona poder seguir esta historia junto a nosotros? Porque a mí, sinceramente, me tiene despierto por las noches.